controlar más la situación, tienen que trasladarlo. Bueno, todo esto lo vamos a conocer en instantes. Bueno, vamos a hacer el picadito de noticias de la mañana del día de hoy, 7:29 de la mañana. Y te decía, La Libertad Avanza ayer vuelve a ganar en muchos distritos y en distintas provincias, ¿no? Ha quedado conformado y te voy a mostrar ahí un mapa de cómo queda conformada de alguna manera la Cámara de Diputados, también la Cámara de Senadores, con los colorcitos. ¿Cuántos diputados metieron algunos? ¿Cuántos otros? Hay sorpresas. Principalmente la sorpresa que hasta se lleva el propio gobierno es... ganó La Libertad Avanza, ¿no? O sea, hasta el propio gobierno nacional estaba en dudas. E incluso te digo, hasta el local. ¿Por qué razón? En general, cuando hay búnkers, suele armarse el despliegue días previos. Te voy a dar ejemplos. Urtubey lo tenía armado por lo menos desde el día viernes, ¿no? Al búnker con pantallas, luces. El del oficialismo local, el de Primero los Salteños, también día viernes, armado el búnker. Ahora, ayer, 7 de la tarde... nosotros estábamos con nuestro móvil ahí, con nuestro dron en vivo. La Libertad Avanza no tenía nada. 6 en punto de la tarde. Me había parecido muy raro. Es más, nosotros lo estábamos viendo en vivo mientras estábamos piloteando el dron. No había nada. Che, no hay nada en el patio como fue la última vez. No había nada. Posterior a las 7 de la tarde, ya parece ser teniendo algunas bocas de urna y de los votos que empiezan a filtrarse por parte de los presidentes de mesa y demás, veían que el panorama era favorable. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a armar el escenario a partir de las 7 de la tarde en adelante en la calle Subiría, ¿no? Bueno, ahí te mostraba un poco cómo queda conformado y cómo va a quedar después de diciembre la Cámara, ¿no? Bueno, la Cámara Nacional de Senadores quedó con Fuerza Patria, que sigue siendo la mayoría, con 28, La Libertad Avanza 20, que suma, por supuesto, el panorama y la imagen ha cambiado. Tenés el PRO, que solo ha quedado con 6, que creo que el PRO en estas elecciones ha sido una de las más afectadas, podríamos decirlo, porque quedó muy relegada, ¿no? Quienes han querido ir por su lado dentro del PRO o en esta suerte de negociaciones, primó mucho el hacenos caso a nosotros con La Libertad Avanza y usando el color violeta, que te va a ir mejor que utilizando la del PRO. Bueno, la cuestión de provincias, lo que han sido los partidos provinciales, han quedado con 6 senadores nacionales, Provincias Unidas con 3 y la UCR con 9. Esto con respecto a senadores. Con diputados nacionales, Fuerza Patria sigue teniendo también la mayoría con 97 diputados. La Libertad Avanza suma, y se pinta y se tiñe más de violeta la Cámara de Diputados, un panorama que hace un año era muy difícil de ver, ¿no? Bueno, ahora La Libertad Avanza tiene 93, Provincias Unidas ha quedado con 17, el PRO quedó con 17, los partidos provinciales con 12, el Frente de Izquierda con 4, la UCR 3 y otros que son los monobloques y demás que se suman 17. Bueno, te digo, cambio rotundo completamente para los armados dentro de... Ahora, lo que sí entendió el presidente Javier Milei, ayer lo dijo en su discurso, es que va a tener que empezar a consensuar de igual manera, ¿no? Además de que han ganado un gran núcleo de diputados y de senadores, bueno, de todas formas necesita empezar a negociar con otros para justamente poder ser mayoría dentro del Congreso y que se aprueben las distintas leyes, como por ejemplo la que va a salir, me parece que los próximos días, ya anunciado previamente, es la reforma laboral, ¿no? Que lo veníamos comentando. Bueno, ayer subió el Javo al escenario y mandó, por supuesto, sus saludos para todos, y esto decía con respecto a los resultados. Al mismo tiempo, así como agradezco a todos los argentinos por este enorme acto cívico, sería un hipócrita si no diera las gracias en particular a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande la Argentina nuevamente. En definitiva, parafraseando
a uno de nuestros últimos spots, y es: si vieras qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Bueno, la frase "hoy empieza la construcción de la Argentina grande" es una frase que él la usó el día que ganó las elecciones para presidente y asume como presidente. Ese discurso que da post-balotage es "hoy empieza la construcción de la Argentina grande". En las elecciones de medio término lo vuelve a repetir. Milei dice "hoy empieza la construcción de la Argentina grande", y ahora en estas elecciones, en las provinciales serían las anteriores, y en estas que son las de medio término nacionales, vuelve a repetir el mismo eslogan de "hoy empieza la construcción de la Argentina grande". Habría que ver si realmente la Argentina grande va a construirse realmente a partir de ahora. Tiene el panorama a favor ahora Javier Milei con respecto a esto, y teniendo en cuenta que lo que más primaba en cuestiones de resultados es la ayuda y la dependencia económica que vamos a tener con Estados Unidos. Si el panorama era malo, expreso por el presidente Donald Trump, la ayuda no iba a venir, y el panorama argentino en lo económico se iba a complicar, si ya estaba complicado, muchísimo más. Con esto parece ser que va a haber un buen aire para el gobierno para poder tener un tirón más. Bueno, ahí viene algo muy importante para remarcar, que es en esto, ¿qué va a pasar con Javier Milei y los consensos dentro de la política? Que también los necesita para poder llevar gobernabilidad, tanto como los cucas tira piedra, como le dicen ellos, o pongámosles el partido que quieran, o el resto. Esto decía Javier Milei con respecto a los acuerdos que va a tener que llevar adelante y la invitación que da a quienes se quieran sumar. Venga. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Porque queremos ser un país que crece, para ser la Argentina que nunca deberíamos haber dejado de ser, para volver a ser la Argentina grande nuevamente. Tenemos una oportunidad histórica e irrepetible como país. Tenemos la responsabilidad de dejar de lado los intereses partidarios y pensar como país. Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo para lograr aprobar los cambios que la Argentina pide a gritos hace ya tantos años. Bueno, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, ya admitió ayer, post resultados, que él se va a sentar a dialogar con el gobierno nacional y va a apoyar en lo que sea necesario apoyar, de alguna forma, con esta excusa de darle gobernabilidad, ¿no? Claro. Por el otro lado, así se enteró el Colo Santilli del triunfo. A ver, la libertad avanza. Acá hay una crítica muy grande por qué faltó o qué no hizo Fuerza Patria para poder tener el mismo resultado que en septiembre. El panorama en provincia de Buenos Aires es preocupante para Fuerza Patria, porque en menos de 60 días de pasar a tenerlo de celeste, en menos de 60 días pasó a tenerse de violeta nuevamente. Y es como, pará, si en septiembre tuviste una muy buena elección en donde Axel Kicillof, Cristina bailando en el balcón, Kicillof consagrándose y diciendo, bueno, en octubre la tenemos pava, hubo una relajación, que por ahí muchos lo admiten en esto, de una relajación por parte de los intendentes, de no darle campaña y haberse quedado en el molde y decir, bueno, pues ya está, viste todos los escándalos que tiene el LA, ¿para qué nos vamos a meter más en el barro? Ya está. Y el panorama fue otro. Claro, ahí empieza la duda de qué sucedió en el medio. Porque la libertad avanza la tenía complicada de verdad, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando vos ibas a votar tenías a José Luis Espert, una persona que tiene vínculos con el narcotráfico, que tuvo que renunciar a su candidatura. Tuvieron que en 2 semanas explicarle a la gente que si lo votabas al pelado, en realidad estabas votando al colorado, ¿no? Claro. Esta suerte de frase de...
Entonces, realmente, ayer Santilli cuando fue a votar, él decía, no, bueno, yo espero que le haya llegado el mensaje a la gente, porque nada, muy complicado, yo me sumé en el último tramo de la campaña, Claro. como diciendo, atajándose de no Por tuve la duda, ¿qué es lo que pasa? Si pierdo, no tuve mucho tiempo para Claro. hacer campaña y además tengo todo en contra. Mi foto no está en la boleta. Claro. Bueno, sin embargo ganó. Ahora, el Colo Santilli no tuvo una amplia diferencia, pero lo importante es que entró y en primer lugar, ¿no? Le gritan pelado. ¿Por qué razón? Él, antes de la campaña, y ahí me voy a saltear uno, Luis, y voy a hacer un intercambio. Antes de la campaña, entre el miércoles, jueves, estuvo en Carajo con el gordo Dani. Prometió que si él ganaba las elecciones, se pelaba. hoy lunes se pelaba. Bueno, ayer la gente de TN lo enganchó después del discurso de Milei y le preguntó, ¿y te vas a pelar mañana lunes? Y confirmó que hoy cumple promesa de campaña. Y el Colo Santilli va a pasar de Colo a pelado, haciéndole una suerte de homenaje Colo a pela. al vinculado con el narcotráfico José Luis al Espert. profe, al gran profe. Le va a hacer homenaje, sí. Breaking Bad. Un compromiso, Breaking no Bad. podemos. Tenemos que buscarle también, vamos a hacer. Claro, pero ¿quién va a ser, ¿a quién le vas a dar ese poder? ¿A quién le vas a dar la rapadora? Y tiene la misa también. Tengo la misa, asumí un compromiso en la ¿Es misa. ahí? Claro. O sea, va a misa- ser Daniel Parisini. Un poquito cada uno, me parece. A ver, Para pará, rapar. tendrías que llevar a Cristian, ¿Por a qué tu habla hijo Cristian y Daniel, gritando por entre él? los tres, Yo voy a llevar a los tres, vamos a ir los tres. una capita cada uno. No, capita no, vamos a ver cómo es la capita. Un recorte, tampoco lo dejé Tampoco pelado. lo dejé pelado que no me va a quedar bien. ¿Para esto será mañana? ¿Se Y va? obviamente se asume un compromiso para mañana, vamos a ver. Asumimos un Encima que compromiso. tiene poco pelo. Va a tener que empezar a hacer el tratamiento. Más 45, va a tener que pero empe- tiene pelo. aprovechar. Va a tener que empezar. Y Aprovecha usar el el shampoo peladito. de cebolla. O se implanta. Está muy de moda ahora los implantes ahí. Bueno, el que habló Adorni. acerca de esto es Fantino. Yo creo que incluso hasta fue una sorpresa para los periodistas aliados que empezaron a medio soltarle la mano como diciendo, che, este barco se está hundiendo y ayer vuela a flote. Pero el que, a ver, me imagino que lo debe haber alegrado, sí, a Fantino, pero me parece que muchos libertarios, como Fantino y demás, de alguna libertarios objetivos, ¿no? Que se sienten y dicen, che, guarda, porque los últimos meses fueron muy complejos para tener gobernabilidad y hubo un enojo muy grande por parte de la sociedad con muchas cuestiones. Y esto no es un rienda suelta a lo que venga porque ganamos. Fantino le da una advertencia al gobierno de Javier Milei y le dice, con humildad, muchachos, porque es más fácil tomar decisiones cuando perdés que cuando ganás. ¿Qué frase tiró, Mal. Está la mesa servida para que Argentina saque las leyes que necesita. Y que haya un cambio profundo en serio. Y que ustedes que tienen 18, 20, 25 años vayan a buscar laburo con una nueva ley laboral, haya un nuevo sistema previsional y que cambie Argentina profundamente en las bases. Ahora sí se abrió se abrieron las aguas del Mar Rojo. Ojo que a Macri Ojo. también se le abrieron las aguas del Mar Rojo. Y casi se va antes. Ojo. Ojo porque es muy difícil decidir en el triunfo. Es más fácil tomar decisiones en la derrota que en el triunfo. Para tatuarse la frase. Vuelven los amigos del campeón, Bueno. vuelve otra vez el ego. Ojo. Bueno, viene el campeón. me parece que es muy acertado Sí. lo que dice. ¿Por qué razón se lo dice el señor Fantino a Milei? Porque el panorama para ayer, para la Libertad Avanza, ¿es positivo? Sí. E incluso hasta le fue un golpe muy duro para Fuerza Patria. Lo que pasó ayer fue un golpe muy duro para Fuerza Patria. Sin embargo, claro,
hay un panorama y un contexto alrededor, y teniendo en cuenta que el presidente, mire, cualquier presidente le entra a la balubi de parte de los seres humanos de alrededor, ¿no? Dale, metele Jabo, el franeleo, Yo siempre todo creí en eso. Jabo, ¿eh? Y cuando no están, le afecta también. Claro. Dicho por algunos dentro del gobierno diciendo, che, no, bueno, empiezan a sonar de mano y Jabo está un poco deprimido, no quiere salir a dar notas. Tiene muchas caperas. A ver, Fantino lo dice por algo. El panorama de ayer es muy parecido, similar te podría decir, a lo que fue año 2017 con Mauricio Macri siendo el presidente de la Nación Argentina. Mauricio Macri hace unas elecciones nacionales legislativas y pasa lo siguiente. El titular de la BBC News era el siguiente. Mauricio Macri se anota una victoria en las elecciones legislativas y queda en mejor posición para impulsar su proyecto de cambiar Argentina para siempre. Y fíjense ustedes el video que publica la BBC. Hablamos de un Mauricio Macri bailando en el escenario con los globos amarillos, que fue icónica esa frase. Lo pasé al videíto de YouTube. Tema de cambiónica. Hay un panorama de fiesta y jolgorio en lo que es el búnker del PRO, que año y medio después era todo lo contrario. A ver, te cuento lo de los globitos y eso porque, a ver, se usó mucho de meme en el 2019 cuando Macri pierde, porque estaba la foto icónica del mago sin dientes solo en el búnker con un globo amarillo sentado y los globos tirados todos a los costados y no queda nadie, porque fue la gran derrota de Mauricio Macri contra el peronismo. Bueno, así festejaba Macri en el 2017, una elección que le fue muy bien en las elecciones de medio término. Pero la historia, un año y medio después, fue muy distinta, y justamente por las políticas que enganchó Macri ese último año y medio. Digo, es lo que más o menos a donde apunta el señor Alejandro Fantino. Ojo, porque está todo bien, pero fíjate lo que vas a hacer en el próximo año y medio, porque posiblemente puedas tener el rumbo de Macri. O cambiarle, hermano, pero hacela bien, porque si no, puede ser tranquilamente el futuro del presidente Javier Milei, porque esto ya se ha visto, y además, lo decíamos siempre, los oficialismos en las elecciones de medio término suelen de alguna forma tener unos buenos resultados, ¿no? A excepción del peronismo, pero en los que no han sido de alguna forma, los termina salvando. ¿Lo tenemos el video? ¿Perdón? Mágica, creo que es la canción. Sí, bueno. Mágica ciudad de Buenos Aires. Nada, ¿no? No hay video. A ver. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, celebró el domingo el triunfo de su alianza en las ¿Qué elecciones época es legislativas esa, de Argentina. Bueno, quería escuchar el informe, pero no pasa nada. Bueno, ¿saben quién entró? No. Perdón, la reacción del Gordo Dan. Se enteraron, Ay, ¿verdad? ellos se enteraron en vivo de los resultados. Y así. Hay que verlo, hay que tenerlo ahí en la retina. Así festejaba el Gordo Dan ayer. Que pueden ver en esa pantalla. Pero parecen animales, lo hijo de... ¡No, el gráfico! Cada distrito los invito a... Sigue hablando. Poné gráfico. Bueno, está bueno verlo porque esto puede envejecer o muy bien o puede Claro. envejecer muy mal. Estamos 2025. Lo veremos en un año y medio. Digo, puede envejecer muy bien se repite el panorama, o puede envejecer muy mal, como ha sucedido en otras versiones, por ejemplo, de C5N, celebrando triunfos que no fueron, o celebrando cuestiones que un año y medio después lo ves, y lo digo con los del PRO o los kirchneristas que
termina quedando como un buen recuerdo para meme. Nada, está bueno. La que entró sorprendentemente es la vedette Virginia Gallardo. Va a ser la próxima diputada nacional. No sabe cuántos habitantes hay en Argentina, pero ella, a partir de diciembre, va a ser la nueva diputada nacional por La Libertad Avanza. Bueno, ganó, no cómodamente, salió en segundo lugar, le ganó la Fuerza Provincial de Corrientes, que Vamos Corrientes, pero, sin embargo, tuvo una buena... Digo, a ver, en lo que yo venía viendo, dije, no entren a gancho. Digo, no va a entrar Virginia. Aparte, en las últimas entrevistas de la semana, digo, era una burrada atrás de otra. E incluso pregándole hasta a su propio gobierno con cuestiones como, por ejemplo, de la frontera, de la seguridad, el narcotráfico y economía. Le pegaba con distintas políticas al propio gobierno de Javier Milei. Digo, tiró una burrada más allá de la equivocación que tuvo de cuántos habitantes hay en Argentina y cuántos pobres hay. Dije, no, bueno, en Corrientes no la pueden votar. Digo, está más que claro, no gana, porque ya ha pasado con otras figuras del espectáculo que se han postulado en distintos lugares, en donde hacen campaña, tienen la imagen de la televisión nacional para mostrarse a su provincia y demás, y vos decís, tiene todo el aparato atrás para ganarla. Y no ganan, no pueden. Bueno, Virginia sí, y ayer lo festejaba así. Ha sido una gira espectacular la que hicimos por el interior, la recepción del público, el cariño de la gente, de los medios. Gracias, estamos muy, muy contentos. De cara a diciembre, ¿cómo son las expectativas también, no? Para asumir. Y las mejores, porque vemos que al parecer los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa. Así que quiere decir que la libertad avanza y el Bueno, me tiraron un fangote de folletos. ¿A qué atribuye este cambio de la ciudadanía de Corrientes respecto a la última elección? Y no, nada, que vamos de a poquito sumando un granito de arena y de a poquito vamos sumando gente que entiende que este es el camino, que hay que apostar, que hay que sumarse, que hay que involucrarse, que hay que avanzar, porque la verdad es que tenemos el futuro de la Argentina, el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina y creo que de a poquito lo vamos entendiendo todo. Bueno, te decía, yo pensé en un momento, digo, no va a entrar, te repito, tiró en la última semana muchas burradas, muchas equivocaciones. Hubieron preguntas, yo me quedé viendo una entrevista completa en donde le preguntaban cosas de política, netamente de política, y trataba de salir con cuestiones más de color. Entonces decís, no sé si es la mejor candidata para Corrientes. Y además, porque Virginia Gallardo hace como por lo menos 20 años vive en Buenos Aires, ¿no? Es de Corrientes, claramente, ama su provincia como cualquier persona que se vaya y mire a otro lugar. Pero es como que una persona vaya y se vaya a vivir a España y diga, yo quiero ser candidato en Salta porque soy salteño y amo mi provincia. Pero si no vivís acá, flaco, y no sabes cuáles son las realidades de los vecinos. Bueno, había muchas características para decir no es. Ahora, si hay una cuestión para analizar y que va a ser a partir de esta semana, que es, la gente votó candidatos o votó color. Hay lo que llama tanto Karina Milei, que es la oleada violeta. La gente elige el color violeta por sobre todas las cosas. Y además hay algo preocupante ahí para todo el resto de los partidos y de los armados. Yo no sé si decirle fanatismo porque no es fanatismo, pero sí hay una gran cantidad de seguidores, y vuelvo a la oleada violeta, que termina votando a La Libertad Avanza a pesar de... Digo, a muchos, si eran otros partidos, todos los escándalos que tuvo La Libertad Avanza en el último tiempo no se lo hubieran perdonado ni a gancho. Entonces digo, lo preocupante de todo esto, más allá de que en buena hora y felicidades para La Libertad Avanza, es... con todas las cuestiones que tuvieron alrededor, muy preocupantes realmente, digo, para rememorar algunas, el caso Libra, vinculaciones con el narcotráfico, tener lo del 3% de las coimas, cuestiones muy delicadas, recortes a jubilados, a discapacitados, lo de los miércoles fajando a los abuelos ahí en Plaza de Mayo. A pesar de, y que hay mucha indignación por parte de eso, el electorado fue y los votó igual, ¿no? Es como, bueno, no importó nada. Bueno, lo que veníamos charlando, y ayer lo escuchaba
no recuerdo si fue al gringo Marocco, al vicegobernador y también a otros en otros gobernadores de otras provincias que decían, bueno, la gente no llega a fin de mes de verdad. Digo, si te vas a tu cuenta, digo, no, votes a quien vote, digo, no es una cuestión personalista con el LLA, pero digo, ¿a quién apunta la responsabilidad hoy? Si no llegás a fin de mes y la economía la ves para atrás. Y al que está gobernando. Entonces, el apoyo que le dieron ayer fue a pesar de. Y eso es lo preocupante, porque ahora, ¿qué significa? En el 2027, por supuesto, falta un año y medio y ustedes vieron que en 2 meses pasa absolutamente todo. Pero supongamos que el panorama es muy parecido al de ahora. Año 2027, elecciones presidenciales o de gobernadores, realmente está muy abierta la brecha para cualquier cosa. O una reelección, porque la gente acompaña a pesar de, o una salida. Digo, puede ser cualquiera de los dos escenarios. Pero sí es llamativo eso, ¿no? O sea, el 2027, si el panorama es parecido, quienes se candidaten van a tener los huevos en la garganta hasta las 9 de la noche y conocer los resultados, porque realmente no van a saber qué es lo que sucede con el voto de la gente. Bueno, por el otro lado, te decía, hubo de alguna forma decepción en Fuerza Patria. Grabois habló sobre el triunfo de La Libertad Avanza. Yo tengo mucha esperanza en mi país, tengo mucha esperanza en nuestro pueblo, tengo mucha esperanza en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. Esto lo planteamos desde el primer momento. Esta elección era mucho más difícil que la del 7 de septiembre, básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña. El jefe de campaña de Libertad Avanza se llama Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent. Entonces, desde luego, es una lucha desigual que la damos con coraje y con entrega. Entonces, como les decía antes, si los resultados no son favorables, hay que tener mucha humildad y no hay que entrar en triunfalismos. Y si los resultados son adversos, no hay que entrar en derrotismos ni en depresiones. Nosotros tenemos algunos principios. Yo tengo algunos principios que, si el 99% de la población estuviera en contra, yo seguiría pensando lo mismo. Yo tengo mucha esperanza en mi país. Habla, recuerden que Grabois ha sido uno de los principales promotores de la causa Spert, ¿no? Ha sido uno de los denunciantes en Argentina. Impactó mucho, sí, ayer fue a votar Spert. A mí me sorprendió mucho la imagen de un hombre que abuelito hermoso, cambió completamente, un hombre completamente deprimido. Cuando respondió las 2-3 preguntas que le hicieron, se le quebraba la voz. Digo, totalmente derrotado. Una persona de hace un mes que puteaba a todo el mundo a no poder hablar frente a cámara es terrible. Le impactó mucho. Ahora, en el electorado no entró la bala. O sea, impresionante. Un caso terrible como el de Causa Spert no termina impactando, es como duro, ¿no? Bueno, el que empieza a pasar factura de alguna forma es el señor Máximo Kirchner. Parece que está hablando Axel Kicillof, menciona y dice: gracias a los intendentes. Digo, hoy Fuerza Patria responsabiliza la derrota en provincia de Buenos Aires, que es el bastión del kirchnerismo, a los intendentes de no haber hecho campaña. Fíjense ustedes cuando Kicillof les agradece a ellos, que automáticamente Máximo pone una cara como diciendo: estos hijos de puta me la deben. Quiero agradecer después que andan por ahí a los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. Bueno, mira la carita. A los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por todo. De la provincia e intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. Quiero agradecer después que andan por ahí a los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires. No te puedo creer que se clava el coso, no te puedo creer. Se clava brujado. Máximo Kirchner no quiere que mostremos su cara. Brujería a Fuerza Patria. Para que vea. Yo en realidad nunca fui puta cuca, no soy libertaria, boludo. Ahí está. De la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. No te puedo creer la carita cuando dice los intendentes. Hay cosas que no hay que hacer en el escenario, boludo. Mostrame seguridad, mostrame que está todo bien, que nada, vamos a dar pelea. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno,
Estuvieron, por supuesto, todos los canales haciendo cobertura. Rial fue uno de los conductores del momento de los resultados y el momento en el que el San José 11-11 sale Cristina a bailar y a festejar. Y la pregunta de los periodistas fue, ¿qué festeja Cristina Fernández de Kirchner? Porque también hay algunos dentro del sector del peronismo que empiezan a adjudicarle culpas. ¿Por qué razón? Los armados los hiciste vos, Cristina, ¿eh? Y todos estamos siguiendo lo que vos estás pidiendo. En esto estamos quizás cometiendo errores a causa de que no te corres del panorama electoral y que si no te seguimos de la escena somos enemigos y nos cruzás en la vereda del frente. Es una de las críticas que le hacen. ¿Por qué razón? Recuerden que el triunfo de septiembre, ¿a quién le decían, che, el triunfo es tuyo? Axel Kicillof, porque fue la persona que se peleó con Cristina Fernández de Kirchner para desdoblar las elecciones, cosa que Cristina no quería hacer. Entonces, Axel, una vez ganado, fue un triunfo de Axel Kicillof, es decir, fue una decisión mía, que asumí la responsabilidad, que me peleé con la jefa máxima de el kirchnerismo y mirá, ganamos y pintamos el mapa de celeste. Bueno, panorama ahora con escenarios armados y diagramados por Cristina Fernández de Kirchner fue todo lo contrario. Incluso tengan en cuenta que Juan Manuel Urtubey en Salta, con el PJ intervenido por Buenos Aires, fue puesto por Cristina Fernández de Kirchner. Un Juan Manuel Urtubey que llegó a tener 12% de los votos. Un ex gobernador conocido, con una imagen política muy conocida, con un territorio muy amplio. Salí a la calle, te conoce todo el mundo te saluda. Digo, lo que le pasó ayer al ex gobernador de la provincia de Salta es un resultado duro también, ¿no? De entender, claro. Porque si Juan Manuel Urtubey ayer le iba bien y entraba como senador nacional, yo te juro, me esperaba 2027 compitiendo de nuevo por una gobernación. Tranquilamente, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que Alfredo Olmedo con Emilio Orozco quieren hacer en el 2027. Claro. Digo, si Urtubey entraba en la escena y quizás teníamos una elección de Gustavo por una reelección, Orozco por gobernadora y Urtubey de nuevo peleando una gobernación. Digo, ese panorama con el resultado de ayer y, de alguna forma, el mensaje de los salteños te están soltando un poco la mano, ¿no? Pero escuchemos, me estoy anticipando, pero escuchemos lo que decía Jorge Rial. Perdón, Claro. ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿El desocupado qué? Perdón, ¿qué sería? ¿Cristina volver para Claro. atrás? Está festejando, Cristina, chicos. Sí, Está festejando, Es muy llamativo, ¿no? Está sé, festejando, es raro, chicos. Digo, si volvé para atrás, Cristina, le quiero decir, está contenta. Pero perdón, no sé si la presidenta del PJ nacional debería estar contenta con este resultado a nivel nacional del PJ. No debería estar contento. Yo no estaría contento. Por eso, es una. Y a nivel nacional son 2 millones de votos menos. Claro. Ojo, ahí cuando miramos en millones de votos, hay algo para hacer notar también. Decíamos que este porcentaje de La Libertad Avanza es levemente inferior al de... Bueno, por el otro lado, Urtubey justamente en el búnker felicitó a La Libertad Avanza. Urtubey subió al escenario antes de conocerse los resultados. 8:45, 8:40 subió al escenario, dio una conferencia de 5 minutos, agradeció y se fue. Antes de conocerse los resultados, por supuesto que los partidos ya empiezan a tener algunos datos de las escuelas y ya tenés más o menos un panorama de si te fue más o menos bien. Hasta ese entonces, Urtubey subió, agradeció a todos, felicidad a La Libertad Avanza y se terminó. Miren lo que decía. Desde el primer momento, en este espacio no especulamos con cuestiones de poder. Salimos a sostener nuestras convicciones porque creemos que muchísimas hermanas y hermanos salteños están sufriendo injustamente las consecuencias de este ajuste. Tenemos una enorme tarea por delante. La tarea es entender si en toda esta dispersión opositora en Salta nuestras diferencias son lo suficientemente grandes como para permitir también aquí en el futuro un gobierno en la provincia como el que tenemos a nivel nacional. Por eso, con las felicitaciones a La Libertad Avanza en nuestra provincia, el llamado a cada uno de los espacios de la oposición de este gobierno nacional en Salta para que pensemos, para que reflexionemos, para que avancemos hacia adelante, a ver si somos capaces de construir una unidad que defienda a los más vulnerables para salir de este modelo de ajuste. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Bueno, Juan Manuel Urtubey hasta el viernes por lo menos tenía un panorama favorable según los cálculos dentro del PJ salteño, ¿no? De
bueno, posiblemente tengamos un Urtubey senador. Para nada fue otro. Después, si podés, Luigi, mostrarme por favor la lista de cómo queda el panorama en Salta, cómo fueron los resultados. Acá me parece que a ver, la elección era muy nacional, ¿no? La discusión en Buenos Aires era Milei contra el kirchnerismo, ¿no? La gente veía eso, vos prendías el televisor estando en Salta, en Iruya o en Comodoro Rivadavia, y si ponías TN, el panorama era Milei, Libertad Avanza versus kirchnerismo. Entonces vos te quedás con esa idea. Había una polarización muy grande. Ahí había un desafío muy amplio por parte de los gobiernos provinciales, y en esto por parte del gobierno de Gustavo Sáenz, de decir, yo voy a poner un partido mío. Muy criticado, ¿no? El gobernador cuando tomó la decisión de decir, yo voy a poner a primero los salteños y mi candidata va a ser Flavia Rollón. ¿Por qué razón? Porque anda a competir con un panorama en donde todos hablan de la discusión nacional y vos desde un lugar provincial decís, no, bueno, pero asomar la cabeza y decir, nosotros también estamos, ¿no? Ojo, yo también soy una opción. Es como, se pelean ustedes dos y yo aparezco acá en el medio y digo, chica, acá estoy, ¿no? Soy yo. Entonces, fíjense ustedes el panorama que para el gobierno provincial realmente era una elección muy complicada, porque encima tenías que tratar de diferenciarte y de distanciarte de la Libertad Avanza y del kirchnerismo. Y decir, ¿por qué no tenés que votar a este? ¿Por qué no a esto? Y por qué sí a mí. Entonces, ahí sí la tenía muy jugada, te digo, ¿eh? Y el panorama, yo me imagino que, a ver, Gustavo Sáenz y el partido de Primero los Salteños quizás esperaba tener un primer lugar, pero tener este resultado me parece que es muy favorable, y vuelvo a lo mismo, tener una discusión muy polarizada a nivel nacional y que vos hayas podido obtener este resultado siendo la segunda fuerza más votada en Salta, digo, es realmente, me parece a mí, una muy buena elección para haber sacado del debate a Urtubey. Debate, Urtubey, digo, no sé si debate esta semana sobre esto. Ya está. Ahora el debate es Libertad Avanza, Primero los Salteños, que ha tenido esta buena elección, casi te digo. mano a mano. Mano a mano. Esto es diputados nacionales que el doctor Bernardo Biela hizo, te digo, una muy buena elección. El doctor, que no lo tuvo en mayo. Anteriormente. En mayo en las provinciales, el doctor Bernardo Biela no entró como diputado provincial. Y en esta entra como diputado nacional encima, ¿no? Y fíjense ustedes, 38,36% para la Libertad Avanza y para Primero los Salteños. Esto es para diputados nacionales, que ahí entra Gabriela Flores. Y ahí me quedó duda de quién era el segundo de Gabriela Flores. Zapata. Carlos Zapata, que renueva su mandato como diputado nacional. Y en Primero los Salteños ingresa solo el señor Bernardo Biela, porque hay un sistema, el sistema DONT, que es, si vos salís primero, metés 2 de tu lista. Vos encabezando lista y el segundo que viene abajo, ¿no? En Primero los Salteños, el segundo de Bernardo Biela era Oriana Nebora, que es una chica tartagalense, muy joven ella, abogada, que bueno, no entró. Y el segundo mete solo 1. Ahora, había solamente 3 bancas para renovar, por eso solamente entra 3. Si habrían más bancas de salteños, quizás podríamos decir, entraba el de Emiliano Estrada, por ejemplo. Pero no, eran 3 nada más para renovar y son 2 para la Libertad Avanza y 1 para Primero los Salteños, que en este caso es el doctor Bernardo Biela. Y mostrame territorios, porque ¿por qué te decía? Hizo una muy buena campaña el doctor Bernardo Biela, porque el panorama para Primero los Salteños alrededor de la provincia es este, ¿no? Claro. El panorama es un porcentaje. Ahora sí te digo una realidad, la Libertad Avanza hizo una muy buena elección en los territorios con la mayor cantidad de votantes, ¿no? Pero alrededor de eso, el doctor Bernardo Biela tuvo este resultado, que no es así para senadores nacionales, ¿no? Pero sí para diputados. Ahora, vamos para senadores, en donde vamos a ver el panorama de Flavia Rollón, en donde la Libertad Avanza con Emilio Orozco, que entra Emilio Orozco y Gabriela Flores, Emilio Orozco y Guzmán Coraita, que son los de la lista, tiene el 41,42%, entran 2, también se renovaban 3 bancas, y en Primero los Salteños entra la ingeniera Flavia Rollón con el 28,08%. Ahora, el panorama para Flavia Rollón me parece que fue muy bueno, incluso ella ayer lo mostró así, está muy feliz, porque, bueno, lo mismo, polarización,
el camino era difícil porque tenías que luchar no con uno, con dos. Y hacerle entender a la gente que vos eras una opción más, que no era necesario ni votar a La Libertad Avanza, porque capaz que estás descontento con el gobierno actual, y también estás descontento con el kirchnerismo, porque si yo no quiero volver a atrás, estoy yo acá en el medio. Bueno, ahí está, le fue de alguna manera bien, porque entró, es la nueva senadora nacional por los salteños, ¿no? Y el territorio, cuando vemos el mapa de Salta, sí fue distinto, bastante parecido, ¿no? Anoche teníamos un panorama distinto, pero bueno, se pintan algunas localidades también de violeta, que no es así para diputados. Bueno, en esto habló el gobernador Gustavo Sáenz, lo escuchamos un poquito. Interesante. Perdón, es que estaba... perdón. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Quiero antes que nada agradecerles a todos en cada rincón de la provincia que hoy día defendieron este poncho, defendieron nuestra identidad y trabajaron fuertemente para que hoy día tengamos algo histórico, un senador y un diputado que no se colgaron ni de la pollera ni del saco de nadie, ni de la pollera ni del saco de nadie, que trabajaron fuertemente y que van a trabajar porque ese es su compromiso, no por una autoridad nacional, ni por un dirigente nacional, ni por un partido político. Bueno, no se cuelgan. Salta no es de Cristina ni de Milei, dice el gobernador Gustavo Sáenz. Y por el otro lado habló Flavia Arroyón. Primera vez que le escucho en modo política. Digo, le he escuchado siempre, creo, esta es mi percepción personal, como ingeniera, viste, técnica, cuando hablaba. Sí. Es más, yo he charlado con muchas personas que son más de derecha y que me decían, la verdad que Flavia... muy bien, o sea, se nota que es una mina muy preparada, o sea, la escuchás hablar y sabe de lo que habla. Sí. No va con improvisaciones, porque es más, yo cuando la escuchaba en las entrevistas, Flavia siempre tuvo una postura muy técnica al hablar. Hablaba de minería, de industria, de productividad, etcétera, etcétera, que es un área en donde se siente cómoda y que es la que le corresponde porque es su primera vez en política, viene de todos estos años de trabajar en el área privada, siendo gerenta de grandes empresas en Argentina. Entonces, por supuesto que es el costado que más cómodo le queda. Y ahí me generaba a mí una duda, ¿no? Esto personal. ¿Qué tanto impacta en la gente una persona que te habla de tanto tecnicismo, ¿no? Porque decís, bueno, y si no la entendés mucho, capaz que a vos te interesa más decir, estos son unos cucas tira piedra y te convence más que, che, yo espero que la productividad el año que viene aumente un 50% porque vamos a hacer esto, y decís... Y el mensaje llega, y parece que sí llegó, y le gustó a la gente eso. Es más, te digo, lo venía charlando con gente que no es de los medios, nada, que decía, le escucho y me parece que es una mina preparada por cómo se desenvuelve. Pero ayer habló más como política, y esto decía. Agradecer a cada militante, a cada legislador, a cada intendente, a cada vecino que nos abrió la puerta de su casa, a todos los voluntarios, los que gentilmente se sumaron a acompañarnos. Era una campaña muy intensa, muy intensa. Agradecerle a todos los que nos apoyaron y a los que nos votaron. En agosto, cuando nos dijeron, cuando Gustavo dijo que vamos a hacer esto, le dije, vos sabés que esto va a ser una patriada. Y fue una patriada y hoy tenemos el triunfo. Hoy los salteños eligieron por Salta. Hoy los salteños eligieron los colores del poncho y priorizaron su provincia. Pero quiero agradecerle a una persona en particular que si no fuera por él, esto no sería posible. Y quiero agradecerle a Gustavo Sáenz, porque sin el coraje y sin la valentía que tuvo Gustavo para formar el frente y el proyecto de Primero los Salteños, esto no sería posible. Si Gustavo no hubiera tomado la decisión cuando muchos les decían, preservate, quedémonos en la cómoda. Fue Gustavo el que tuvo la visión y el que entendió que había una necesidad política de jugar. Gracias, Gustavo, por ser el fundador, por haber tenido la lectura de este proyecto político
pero por sobre todo por haber tenido el coraje y la valentía y empujarnos a todos a esto que fue una locura y una patriada. Gracias, Gustavo. Fue una patriada, dice Flavia Rollón en su discurso. Amigos, 8:14 de la mañana.